que la velocidad satisface la ecuación de onda, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un nuevo ejercicio. El ejercicio anterior, ¿cómo lo habíamos numerado? Disculpe, ¿recuerda usted? Es el ejercicio número 91. Entonces vamos a ir ahora por el ejercicio. A ver si se puede ver ahí en pantalla, 92. Sí, sí se ve en la pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, en este ejercicio 92, ahora nos vamos a plantear el siguiente problema, esperando que sea un problema interesante. Nos dice, la ley de los gases ideales se puede enunciar como presión por volumen es igual a una constante K por el número de moles del gas N por la temperatura. Entonces, donde N es el número de moles del gas, V es el volumen, P es la temperatura, P es la presión y K es una constante. Y K es una constante. Pues vamos a demostrar que justamente se cumple la propiedad de que la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura por la derivada de la temperatura respecto de la presión por la derivada de la presión respecto del volumen es exactamente igual a menos 1. Ahí está el ejercicio. Mire, profesor, un ejercicio muy bonito. Sí, se ve interesante. Porque nos hace recordar la ley de los gases ideales, pero vamos a utilizar para resolverlo, desde luego, nuestras derivadas parciales. ¿Qué le parece si tomamos unos 5 minutitos y revisamos este ejercicio desde casa? Ahora también lo revisamos acá, desde luego. Sí. Una pregunta antes de empezarlo. Claro que sí. Estoy de acuerdo que es PV igual a K por NT. Entonces, si voy a sacar, por ejemplo, la derivada del volumen, despejo primero el volumen, ¿verdad? Sí, exactamente. Y así con cada uno de ellos. Exactamente, profesor. Vale. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien.
Estoy aquí pendiente sobre cualquier duda o pregunta, profesor. Sí, ya casi termino. Muchas gracias.
Y da -1. Creo que sí, profesor. Vamos a revisarlo. ¿Qué le parece? ¿No le salió ese valor? No, ya van 2 veces que lo hago. Ah, ok. Le voy a describir lo que me sale. Aquí cancelo una K y el N se cancelan, pero me queda una. Y me sobrevive. Acá también se va una, queda menos KNT sobre PB cuadrada. Ajá. A ver, vamos a revisar lo que le parece. El primer caso es la derivada del volumen respecto a la temperatura. Sí. Y bueno, ahí podemos jugar un poquito con los despejes, ¿verdad? Podemos decir, ah, mira, el volumen, ¿quién es? Pues el volumen es en realidad igual al cociente que tiene K por N por T sobre P. ¿Correcto? Sí. Entonces, si nosotros decimos cuánto vale la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura, KN entre P es constante. es justamente la derivada parcial del volumen, la derivada parcial de la temperatura, pues tenemos entonces que Kn sobre P es una constante, la sacamos y la derivada de T en T va a ser 1. Sí. Entonces esto va a ser igual a Kn sobre P. Sí, ¿Verdad? sí, sí coincidimos ahí. Ahora, el segundo caso es la temperatura. Vamos a despejar la temperatura. Y la temperatura es igual al cociente que ahora tiene a PB sobre KN. Sí. Lo que queremos calcular es la derivada de la temperatura respecto de P Esto entonces es igual P V sobre K por N sale porque es una constante por la derivada de P en P, Sí. que va a ser justamente 1 y nos va a quedar volumen sobre KN. Sí. Ajá. Y el último caso es la derivada de P respecto de V. Esta derivada de P, pero bueno, ¿quién es P? P es igual a el cociente que tiene KNT sobre V.
Y entonces la derivada parcial de P respecto de V es igual a ¿quién? KNT queda constante. KNT queda constante. Pero la parte interesante viene que ahora vamos a derivar 1 entre V. 1 entre V, así es. O V a la menos 1. V a la menos 1. Me sale esa menos KNT por V a la menos 2. Y eso debe ser igual a menos 1, ¿verdad? Sí, Por V a la menos 1 menos 1. sí, queda menos 2. Exactamente. Entonces esto finalmente es menos KN KNT ajá, sobre B cuadrada. sobre B cuadrada, así es. Voy a escribir el cociente. Todo esto sobre B cuadrada. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra ecuación? Nuestra ecuación dice que la parcial por una parcial por otra parcial nos debe de dar menos 1. Vamos a tratar de demostrar que esto se cumple. ¿Quién es la parcial de volumen respecto a temperatura? Acá está. Kn sobre P. Por, voy a poner un asterisco para indicar la multiplicación, la parcial de T respecto de P por la parcial de P respecto de V. Ahí está. Pues vamos a tratar de eliminar cosas. Esto es igual al cociente. Se va con K. Voy a dejar acá arriba. Textualmente voy a pasarlo. Kn por V por menos K NT. Ahí está, ¿verdad? Sí. Y abajo tenemos P Kn V cuadrada. Igual al cociente, veamos qué podemos eliminar. Se, le, se eliminan 2K, pero me queda una. Una N se puede eliminar. Entonces podemos eliminar una K, una N, una V. Sí, una V. Entonces nos puede quedar algo así como el cociente que tiene A menos K NT
Y abajo vamos a eliminar una K con la K de arriba. La N, una V y nos va a quedar PB. ¿Correcto? Sí. Bien. Pero esto es igual a ¿qué? PB es KNT. PB, por la ecuación básica, es K, Ah, ya. ¿correcto? Sí, o sea, me faltó sustituir ese PB. Ajá. Entonces, esto es igual a menos KNT KNT. sobre KNT. Y ahora sí ya se ve directo. La -1, sí. Eso es menos 1. Exactamente. Yo pensé que iba a dar el -1 directamente al sustituir los factores. Ajá, sí. Tenía ese, eh, no quiero decir que esa trampa, pero nos faltaba hacer Ese detallito. ese detalle, así es. Sí. Porque yo la llegué hasta el último paso antes de sustituir. Excelente, excelente. Muy bien, profesor, muy bien. Es un ejercicio muy bonito, porque además tiene esta ley de los gases ideales, que es una ley que siempre vale mucho la pena estudiar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar, si le parece bien, y Sí. vamos ahora a hacer el ejercicio 93. El ejercicio 93 dice algo así. Sí. La intensidad de iluminación solar y de X de T en luxes, esa es la unidad de medida, al tiempo T en un día claro y a una profundidad X en el océano está aproximada por la ecuación y de X, T, que es igual a I0 I0 por E a la menos KX por el seno cúbico de pi ay, escribí otra fórmula, de pi T sobre D, donde I0
es la profundidad. Bueno, vamos a llamarle, es la intensidad al mediodía de, es la duración del día en horas y K es una constante mayor que cero. Muy bien. Si la intensidad al mediodía es 1000, D es igual a 12, es decir, la duración del día fueron 12 horas. Y K es igual, constante, a 0.10. Calcule, calcular la derivada parcial de I en T, cómo varía I respecto de T, tiempo, cómo varía la intensidad de iluminación solar respecto al tiempo, y además cuánto varía la intensidad de iluminación solar con respecto a la profundidad X. De hecho, nos pide algo adicional este problema, y es que en ambos casos calcular los valores en ambos casos justo para cuando el tiempo T es igual a 6 horas y la profundidad X es igual a 5 metros. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejercicio también muy bonito, muy variado, porque en este ejercicio estamos hablando de la intensidad de la iluminación solar en el océano. Problema diferente o tal vez no tan común del ámbito de la oceanografía, Sí, y que utilizando nuestros recursos matemáticos podemos ayudar a resolver. ¿Sí, profesor? sí, Adelante, por favor, si gusta practicar desde ya. sí. Vamos a resolverlo.
Ya tengo las derivadas parciales, doctor, Perfecto, perfecto. pero Qué utilizo, bueno. es que ya las tengo, sustituyo los valores que me dio de T igual a 6 horas, X igual a 5 metros, la IO de 1000 y el valor de K. ¿Qué le parece si lo revisamos ahora juntos? Con mucho gusto. A ver, entonces, la primera derivada. La derivada parcial de y respecto de t. ¿A qué fue igual, profesor? Me dio I subíndice 0 Y su índice 0, es decir, y 0. por E elevado a la menos KX. Perdón. Por por E a la menos KX. Esas de hecho son constantes, ¿verdad? ¿Sí? Y después dice por 3 veces el seno cuadrado. Exactamente, 3 veces el seno cuadrado, de, De pi por T sobre D correcto, muy bien, por el coseno por el coseno, de pi sobre D por T perfecto, y por la derivada de lo que está dentro del coseno, bueno, del argumento de la función trigonométrica, sería por pi entre D. por pi entre d, que esa ya sería como una especie de constante, ¿verdad? Sí. Que podemos sacar fuera. Entonces, este pi entre d, Y ya fuera. vamos a escribirlo acá. Aquí vamos a borrar la t. Ahí está. Qué bonita ecuación. Una ecuación, un campo muy interesante. Es este ejercicio proviene de un campo de la física muy interesante que en los últimos años cada vez tiene mayor importancia, aunque en el ámbito de la física a lo mejor no es de los más populares, que es la oceanografía física, estudiar la física del océano, ¿no? Un campo muy interesante. Y bueno, esta es la derivada parcial de I respecto de T, ¿verdad? ¿Cuánto le da entonces la derivada parcial ahora de Y respecto de X? Me sale menos K por Correcto. I sub 0 por I subíndice 0 por el seno cúbico de pi por T sobre D. A ver, entonces sale menos K. En efecto, ahora I0, seno cúbico de pi por T sobre D va a ser constante. Sí. Y la variable va a estar acá, ¿verdad? En el caso de De la exponencial. exactamente. E a la menos K sobre X, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, a la menos KX. Y así Exacto. te queda. Perfecto. Bien, excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, observemos, por favor, que lo que se nos pide en este problema es que nosotros, para un caso específico, podríamos observar cuánto vale U y después cuánto vale las derivadas correspondientes. Es decir, la función y de xt, esta función,
y de xt, en realidad la escribimos de la siguiente forma. Decimos, mira, está ahí de xt. Es en realidad, lo que se nos está pidiendo es y de x, ¿cuánto vale x5, verdad? Sí. 5 metros de profundidad. ¿Y cuánto es el tiempo? 6 horas. 6 horas. Es igual a 6. Entonces, y de 5, 6 es igual a sustituir directamente la ecuación que tenemos con los datos adicionales que tenemos. Entonces, ¿cuánto vale I0? I0 vale. I0 vale 1000. 1000, ajá. Por E a la menos K, pero ¿cuánto vale K? Punto 10. Punto 10. Por X, pero ¿cuánto vale X? 5 metros. Seno cúbico de pi por T, ¿cuánto vale T? 6. 6. Sobre D, que vale 12. Esto es igual a es igual a 1000 que multiplica. Por favor, profesor, ¿cuánto sería E a la qué? Quedaría E a la menos punto 5 Exactamente. por el seno cúbico de pi sobre 2. E a la menos 0.5 Sí. por el seno cúbico 6 doceavos es un medio de pi entre 2. de 6pi, ajá, de pi entre 2. ¿Cuánto es pi en? Bueno, lo escribo así, pi entre 2. Pi entre 2, 90 grados. Exactamente. Voy a ponerlo de todas maneras de manera ordinaria. Pi entre 2. Esto es igual a 1000. ¿Cuánto vale, por favor, el exponencial de E a la menos 0.5? Punto 6065. Punto, perdón. Punto 6065. Por cuánto vale. Vamos a calcular ahí, por ejemplo, cuánto sería el seno de pi medios. Sería seno de 90 grados, me sale 1. Y 1 al cubo es Al 1. cubo sería 1, ¿verdad? Sí. Entonces, por favor, ¿cuánto es 1000 por 0.6065 por 1? Pues parece que va a ser 606.5. 606.5, ¿verdad? Sí. Luces. Ahí está. Un muy, pero muy bonito ejercicio. Un muy bonito ejercicio. Muy interesante. Vamos a hacer otro ejercicio, si usted está de acuerdo, de aplicación. Sería el ejercicio 94.
Este ejercicio 94 dice así. En ingeniería de carreteras, al estudiar la penetración, el congelamiento, en los caminos, la temperatura T al tiempo T en horas y una profundidad X medida en metros es igual a T0 por E a la menos delta X por el seno de WT menos delta X. Donde T0 W y delta vamos ahora a buscar delta y delta que se escribe acá son constantes.
Entonces, demuestre que P satisface la ecuación del calor en una dimensión. Eso es lo que estamos diciendo, que la parcial recordemos que T es mayúscula, es la temperatura, la parcial de T mayúscula respecto del tiempo. Vamos a utilizar la letra T minúscula para referirnos al tiempo. Es igual a una constante K por la segunda derivada parcial de la temperatura respecto del espacio. Ya está. Pues vamos a demostrar, profesor, que se cumple, por favor, que se cumple justamente esta propiedad. Tendría que derivar con respecto derivar esa ecuación con respecto primero del tiempo, Exactamente. luego sacar la segunda derivada con respecto de temperatura. Con respecto en este caso, de X, exactamente. Ah, sí, La más primera bien es con respecto al tiempo y la segunda es con respecto al espacio. Ok. A ver. Bienvenida, Mariana, un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, estamos haciendo un ejercicio de cálculo, Mariana. A lo mejor podría parecerte un poquito complicado, pero tiene que ver con las derivadas, ¿ok? Dice, en ingeniería de carreteras, al estudiar la penetración del congelamiento de los caminos, supongamos que la temperatura T mayúscula, al tiempo T minúscula en horas y con la profundidad X en metros está dada por esa ecuación que aparece ahí, que es justamente la ecuación de T igual a T0 E a la menos delta X por seno de WT menos delta X. Si suponemos que T0
que W y delta son constantes, ¿sí? Pues la pregunta es, veamos si se cumple la ecuación, que ahí aparece, que por cierto le llamamos la ecuación del calor en una dimensión, y que nos dice que la derivada de la temperatura respecto al tiempo, la derivada parcial, es igual a una constante K por la segunda derivada de la temperatura respecto de, en este caso, de la profundidad X. ¿Ok? Entonces vamos a calcular, para resolver este ejercicio, vamos a calcular algunas derivadas. Vamos a tener que calcular la derivada de la temperatura respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Y esta cuál sería? A ver, veamos, podemos hacerla todos. Estamos hablando de derivar respecto del tiempo derivar toda la ecuación que aparece acá. Sabiendo que T0, W y delta son constantes. Entonces, todos estos son constantes. Entonces, si esto ocurre, estamos derivando únicamente respecto del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estos términos de acá, ¿verdad? T0 por E a la menos delta X son constantes. Y lo que nos queda es que toda esta constante que sacamos va a multiplicar a la derivada parcial respecto al tiempo, pues de seno de la constante W por el tiempo menos delta X. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la derivada del seno? Es un coseno, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos escribir justamente como T0 por E a la menos delta X por el coseno de WT menos delta X. Por la derivada de lo que está en el interior del coseno. Sería nada más el W. Bueno, vamos a ponerlo exactamente, que en este caso, la derivada de ese X, delta X es 0. La derivada de W por T es justamente W. Entonces, si esto lo pasamos en limpio, es exactamente igual, pero vamos a sacar esa W afuera. Si esta W que aparece al final, debe de ir por acá. Ahí está. Esa es la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Ahora, así como estamos derivando la temperatura respecto al tiempo, hay que derivar la temperatura respecto de X. Nos quedaría algo así como un producto de funciones, ¿verdad? Exactamente. A ver, vamos a ver. ¿Quién es esta? ¿Quién es la derivada de la temperatura respecto de X? Vamos a ver. Vamos a derivar ahora respecto de
la distancia, bueno, de la profundidad, y las constantes van a ser las mismas. Nos va a quedar algo así como T0, que es la temperatura inicial, por E. Ah, no, pero no, porque E está a la menos delta, menos delta X. Entonces solamente es justo T0 que multiplica a la derivada parcial en X del producto de dos funciones, así es como usted decía, profesor. Por un lado, a E a la menos delta X, y por otro lado, al seno de WT menos delta X. ¿Esto es igual a cuánto? Pues esto es igual a T0. ¿Cómo multiplicamos este producto? Pues bueno, si recordamos este producto, primero, Mariana, vamos a ponerlo así, vamos a una llavecita. Entonces, cuando tenemos un producto, primero escribimos el primer término, E a la menos delta X, por la derivada del segundo término. La derivada en X de todo el segundo término, que es seno de WT menos delta X. Más, ahora volvemos a escribir el segundo término, pero lo multiplicamos por la derivada en X del primer término. Esa es la regla de derivación. Ahí está. Entonces, ¿esto es igual a quién? Pues a T0. vamos a derivar aquí. Es igual a T0. Es igual a T0 por E a la menos delta X, que es E a la menos delta X por la derivada de menos delta X, que debe ser menos delta, ¿verdad? Por, no, he derivado mal. Eso todavía no se tiene que derivar. Sería E el a la coseno menos delta X, ajá, exactamente, por el coseno de omega t menos delta x por delta, por menos delta. exactamente, coseno de WT menos delta X por la derivada de WT menos delta X con respecto de X, que es menos delta. Más seno de WT menos delta X por la derivada parcial, ahora sí, la que había comentado hace un momento al principio, la derivada parcial respecto de X de E a la menos delta X, pues es E a la menos delta X por la derivada de menos delta X, Menos delta. que es menos delta. Ahí está. Interesante, interesante esta expresión. S menos delta con el E a la menos delta X
si observamos, aparece en los dos lados. Entonces vamos a poderlo reducir un poquito y decir algo así como que la derivada es igual a T0 por, de hecho, sacamos un menos delta, por E a la menos delta, todo esto por coseno de WT menos delta X más Más el seno. el seno de WT menos delta X. Ahí está. Ahí está. Esa es la primera derivada. Y vamos a calcular, Mariana, ahora la segunda derivada. ¿Cómo obtenemos la segunda derivada? Pues es volviendo a derivar Todo eso. todo eso, lo que ya derivamos. Si lo vamos a calcular acá, esta segunda derivada respecto de X. Muy bien, adelante, por favor, si son tan amables. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuánto vale esa segunda derivada? Pues si observamos, lo que tenemos ahí es nuevamente un producto. Podemos decir que es este producto por todo lo que está en el paréntesis. Y entonces esto no es otra cosa más de que la derivada parcial de lo siguiente. Vamos a poner unas llaves. Vamos a escribir, bueno, de hecho no se necesita. Vamos a escribir el primer término por la derivada parcial en X del segundo término. Que es todo esto. De todo este paréntesis. Cerramos ahí las llaves. Más, ahora sí, el segundo término por la derivada del primero.
que sería la derivada de menos t0 por delta e a la menos delta x. Ahí está. Bueno, pues entonces esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual. Voy a tratar de ir haciendo algunas cuentas. La primera parte queda igual. Muy parecida. Menos t0 delta e a la menos delta x por la derivada parcial en x. Voy a quitar el término derivada parcial. Ya sabemos, la derivada de un coseno es ¿quién? Menos seno. Y menos coseno. Menos wt menos delta x. Es decir, nos va a quedar con menos delta. ¿Verdad? Sí. Más la derivada parcial de un seno ahora es un coseno. Sí. De wt menos delta x y nuevamente nos va a quedar ¿quién? Menos delta. Menos delta. Ahí está la primera parte. Más esta parte queda igual. Pero el cambio está acá. Recordemos que estamos derivando respecto de x, entonces que ya quitamos el operador derivada, pero ya sabemos que estamos derivando, va a ser menos t0, delta por e a la menos delta x por la derivada de delta x, que es menos delta. Menos delta. Menos probada más. Delta se vuelve delta cuadrada. Entonces, tenemos ahí un delta. Ok, entonces empezamos la etapa de reducir términos. Revisemos, por favor. Sí. ¿Esto qué más se puede reducir? Tenemos menos t0, delta e a la menos delta x por el seno de wt menos el seno. Observemos que ese menos de delta, este menos de aquí, con este menos de acá se elimina. Sí. Nos queda menos. Ahí está. En el segundo caso no se elimina. Pero de hecho, podemos eliminarlo y ponérselo al coseno, de tal manera que sea un más menos coseno, para que este delta de aquí con este delta de acá se factoricen y se multipliquen por este delta que está acá afuera. Sí. Por el momento lo dejo así nada más. Delta y delta. Más coseno WT menos delta X más seno WT menos delta X por, observemos aquí nuevamente, menos por menos es más. Quitamos el menos, quitamos el menos. Y ahora delta por delta va a ser delta cuadrada. Sí. La delta cuadrada. Y borramos entonces esta delta y esta delta de afuera.
De hecho, eso podemos hacer también allá, ¿verdad? Vamos a sacar la delta y decir, ah, mira, tenemos una delta que sería esta delta. Entonces, si esta delta se hace al cuadrado, ya no es necesario escribir ni esta delta, ni esta otra delta. Bien. Pregunta, Mariana, ¿observas una manera de factorizar esa expresión? ¿Habrá algo en común en los términos de la expresión? ¿Qué observas? Los términos que están hasta el inicio. Por ejemplo, este término que está hasta el inicio, ¿verdad? Se parece, perdón, este término de aquí, ay, factor, toma todo, ese de ahí, con este otro de acá, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí se visualiza. Entonces, si lo factorizamos, porque aparece igual en los dos términos, vamos a ver si lo podemos tomar así. Vamos a tomar solo la parte positiva. Entonces, se vería algo así, que multiplica ¿a quién? A este término de acá, pero recordemos que este término de acá, como el menos no lo tomamos, vamos a multiplicarlo por menos y ¿qué nos va a quedar? En lugar de seno positivo, nos va a quedar seno negativo. En lugar de coseno negativo, va a ser coseno positivo. Algo así. Menos, más. Más, voy a poner una doble llave. Ese es el primer término y este es el segundo término. Perdón. Ponemos otra vez. Ahí ya se ve con mayor claridad. Pregunta, ¿hay cosas que se puedan eliminar acá? Por ejemplo, observemos que sí. Por ejemplo, el seno, el menos seno de WT menos delta X, con el seno de WT menos delta X y el coseno de WT menos delta X y el coseno de WT perdón, WT menos delta X se puede sumar. O sea, Sí, los cosenos se eliminan y los cosenos se suman. Sí. Y entonces esto es igual a menos, voy a escribirlo acá, es igual a menos T0 delta cuadrada E a la menos delta X. ¿Sí? Y una vez, si sumamos el 2, lo podemos sacar. 2 que multiplica este término por la suma de los cosenos. Es justamente coseno de WT menos delta X. Y ese es justamente el resultado de esta segunda derivada.
Ese es el resultado de la segunda derivada. ¿Preguntas, maestro, Mariana? Pues, la idea original es de haber demostrado que la parcial de t con respecto del tiempo es igual a una constante k por esa... Exactamente. Aún Acá no asume valor de 2. lo que nos falta ahora es, exacto, ya que hemos logrado calcular la expresión, ahora lo que vamos a demostrar es que esta ecuación se cumple. Sí. Voy a anotarla abajo y vamos a ir revisando. Ahí está la expresión. Entonces, primero la derivada de t respecto al tiempo, ¿quién fue? Acá está. Sí, acá la tengo. Era esta. T subíndice 0 por E a la menos delta X por el coseno de WT menos delta X. Exactamente. Ahora lo que estamos diciendo es que entonces esto es igual a una constante K. Multiplica lo que acabamos de obtener. A ver, veamos. Vamos a ir comparando. A ver si estas cosas se parecen. Que yo creo que sí se parecen, ¿eh? De inicio, se observa que se parecen. Sí. WT. Sí, se parecen. Muy bien, entonces, vamos a verificar. Observemos, por favor, que el término T0, E a la menos delta X, lo podemos eliminar de un lado y otro, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo podemos eliminar, esto significa que T0 ¿no? Lo eliminamos de un lado, voy a agregar la W que estaba, lo eliminamos del otro lado. Y voy a agregar el 2 que estaba. 2 delta, ¿verdad? Porque el otro término nada más tenía a delta simple. A ver, veamos. No, no tenía ni a delta, ¿verdad? Era nada más. Entonces vamos a eliminar a T0. Voy a poner el 2 ahí. Y vamos a eliminar esta. Ahí está. ¿Correcto? Sí. ¿Qué más podemos eliminar? Pues al coseno. Ah, sí. El coseno lo eliminamos y de hecho vamos a decir la naturaleza que tiene K. Podemos eliminar el coseno de acá. Y ya está. Y lo eliminamos acá. Y ve qué interesante, porque entonces ya tenemos la naturaleza. ¿Cómo sabemos que esto es correcto? Porque sabemos que K es constante, que W es constante, que delta es constante. ¿Correcto? Sí. Entonces, ya podemos decir quién es K. Acá que necesitamos, cociente, W sobre 2 delta cuadrado. sobre 2 delta cuadrada. Esa es la constante que necesitamos y que con ella, desde luego, se da la igualdad. Entonces, bueno, un ejercicio muy bonito.